además ellos compran de cooperativas o en el mayoreo para luego, o sea, quitar todos los intermediarios y vender directamente. Todo eso permite que los precios de los productos del mercado son entre el 30 y el 70% más baratos que en el mercado común o en el supermercado normal. En los últimos 2-3 años se construyeron en la red de Mercal alrededor de... Vamos a iniciar la mesa Política y Gobiernos Latinoamericanos con Darío Angelini, que es politólogo y documentalista. Ha publicado varios libros, ensayos y documentales sobre Venezuela, Colombia, México, Nicaragua, Italia, formordismo y privatización de la guerra, con su ponencia titulada Las políticas sociales de Venezuela. Buenos días. Ante todo, muchas gracias por la invitación. Bueno, sin hablar mucho más, voy a empezar de las políticas sociales de Venezuela. Creo que son bien interesantes en el contexto no solo latinoamericano, sino mundial, no solo por el alcance, sino también por la forma que tienen. Entonces creo que primero sería importante mirar las raíces de esas políticas sociales están fijadas en la nueva constitución de la República Bolivariana de Venezuela, que fue formulada durante el 99 y aceptada a finales del 99 en un referéndum popular y aceptada con el 72% de los electores que participaron. Ya el proceso de hacer la Constitución fue un proceso que, aparte de la discusión en la Asamblea Constituyente, juntó a varios grupos o a todos los grupos políticos y sociales que tenían interés de discutir en mesas redondas alrededor de la Asamblea Constituyente para llevar sus propuestas a la Asamblea Constituyente y para introducir sus propuestas a la Constitución. Eso llevó al asunto que ya la vieja Constitución es, se puede decir, un concentrado de las peticiones, de las demandas más avanzadas de los diferentes movimientos sociales y políticos en Venezuela. Así que encontramos que en Venezuela es parte de la Constitución que el Estado tiene la obligación de prestar un servicio de educación del preescolar hasta la universidad, que sea gratuito y para todos y todas, y además que no puede ser privatizado. La Constitución fija que el Estado tiene la obligación de prestar un servicio médico gratuito para todos que no puede ser privatizado. Más allá de eso, define, por ejemplo, también que el trabajo de casa, de las amas de casa, es un trabajo productivo que genera riqueza, que entonces entra al seguro social. Eso significa que en Venezuela hoy en día los años de trabajo de ama de casa de las mujeres son contados como años de trabajo para la jubilación del Estado. O sea, se fijan varios puntos muy centrales para luego el desarrollo de esas políticas. Entre otros, uno que tal vez también es muy central es que en la Constitución se formula que se trata de una democracia participativa y protagónica. O sea, participativa en el sentido que la gente misma participe no solo a través de las elecciones, sino a través de una infinidad de mecanismos. Solo en la Constitución hay alrededor de 130 artículos que establecen cómo la población puede participar en las decisiones institucionales y políticas, aparte de las elecciones. Y protagónica en el sentido que las personas, las comunidades mismas sean protagonistas de su vida y de los procesos que se dan. Una constitución buena o bonita, pues es sí un gran logro, aunque probablemente saben mejor en México que en muchos otros países que tener una constitución con puntos avanzados no es que lleve a ninguna realidad diferente. La Constitución mexicana también postula el día de trabajo de 8 horas y creo que la mayoría de los mexicanas todavía lo está esperando ese día. Entonces es fundamental también de ver cómo es, o sea, cómo la realidad constitucional se lleva a realidad jurídica. Y en eso sí que se ha avanzado mucho en Venezuela.
De hecho, el primer paso de llevar la Constitución en todos sus puntos, no voy a tocar los demás, pero también en las cuestiones de los programas sociales a realidad jurídica, fue lo que desencadenó la oposición en Venezuela a ese proceso a partir del 2001. Entonces Venezuela entra primero a una etapa con unas políticas sociales muy reducidas, porque prácticamente hasta el 2003 todo el gobierno, los movimientos, etcétera, están preocupados para parar los ataques de la oposición. A partir del 2003 se empieza a desarrollar todo el abanico de programas sociales. Un punto muy importante es que la política social no es selectiva, sino universal. O sea, no se trata de direccionar programas específicos a capas específicas de la sociedad. Sí, eso también, darles acceso a los que no tenían acceso a la salud, a la escuela, a la educación, etcétera, etcétera, pero de una manera que todos y todas puedan tener acceso. O sea, que no es un acceso limitado. O sea, no es que haya un programa especial de salud donde los pobres tienen una tarjeta especial para poder ir a cierto instituto, cierto médico. No, se instala un nuevo sistema de salud totalmente gratuito a los cuales todos y todas tienen acceso, sean venezolanos o no, sean legales o no, sean ricos o pobres. Creo que eso es un punto muy importante, y así también se desarrollan muchos de los otros programas sociales. Un segundo punto central, y ahora luego lo voy a explicar eso alrededor de los programas específicos, es de que muchos de sus programas intentan fomentar la autoorganización de las comunidades, y que sean las comunidades mismas que también apoyen o desarrollen y ejecuten los programas sociales, o por lo menos los evalúen, los controlen, etc. Y tal vez un tercer punto que se ve luego en la forma específica que tienen los programas sociales, que toman la forma de las llamadas misiones, es el asunto de construir una estructura paralela. Una estructura paralela al sistema social existente. ¿Por qué? Porque el sistema social existente en Venezuela, como probablemente en cualquier otro país de Latinoamérica, y no solo de Latinoamérica, no está diseñado a prestarle un servicio a toda la población, sino está diseñado a repetir un modelo de capas sociales, de acceso limitado, de calidad diferente de accesos, etcétera, etcétera. Entonces, reconociendo que con las mismas estructuras existentes del Estado liberal, burgués, no es posible hacer la transformación social, se empiezan a crear las instituciones paralelas, de una manera de no entrar en un conflicto directo con las instituciones existentes, porque acordámonos que en Venezuela se ganaron las elecciones. O sea, significa que no es que hayan eliminado a todo el aparato y a toda la burocracia y a todos los empleados que estaban antes en esas instituciones, no, siguen siendo los mismos. Entonces, para no entrar en una confrontación frontal con esas fuerzas, las clínicas populares se concentran normalmente que como cada 30 o 40 módulos o médicos tienen luego una clínica popular. La clínica popular hace pequeñas operaciones, recibe pacientes que se quedan de hasta 3 o 5 días máximo. Luego hay otro nivel que son las clínicas, los hospitales generales, donde luego de las clínicas populares o directamente los médicos llegan allí. Hay las clínicas especializadas que se empezaron a construir, especializadas primariamente en los problemas más urgentes que tienen, decimos, no las clases poderosas económicamente, porque eso es como normalmente funciona la medicina. O sea, si pensamos que se ha llegado a casi a la perfección con la trasplantación de corazones, que es un asunto que le sirve a tal vez, no sé, máximo 1 millón de personas